Hoy día vamos a hablar de un tema importante que es la prevención de la transmisión vertical, básicamente de esas dos patologías, VIH y sífilis. ¿Ya? Ya cuando hablemos de infectología pediátrica propiamente, tocaremos un poco de hepatitis, de citomegalovirus, otras cosas que también, toxoplasma, por ejemplo, ¿ya? Que es importante tenerlo en cuenta también. Sin embargo, aquí hay una norma técnica nacional. Entonces hay que tratar de interpretarla. Esta norma técnica de alguna manera ha sido más o menos bien elaborada. No, quizás sean de las normas técnicas una de las mejores elaboradas, a pesar de que hay más escenarios de los que vamos a hablar. ¿Ya? Hoy vamos a hablar entonces de la prevención de la transmisión vertical, que como saben se refiere a la transmisión madre-hijo, ¿no? Tanto de VIH como de sífilis, y cada vez es más frecuente en los exámenes también. Cada vez es más frecuente que pregunten sobre sífilis neonatal o sobre prevención de la transmisión vertical del VIH. Bueno, empecemos por lo primero, o sea, cómo prevenir la transmisión vertical del VIH. Ya hay algunas veces que han preguntado sobre el tema, entonces vamos a abordarlo más o menos de forma íntegra, porque no es muy extenso el tema, felizmente. ¿Ya? No es muy extenso. Bueno, empezamos. Siempre mostrando esto que ya lo hemos visto en algún momento también probablemente, ya cuando hablábamos de VIH, o en todo caso hay que observarlo bien. Estos son datos desde inicios de la epidemia hasta finales del año pasado. Ya, obviamente lo de este año todavía, como no ha concluido el año, no está incluido, ya, pero es hasta el año pasado. Uno, para tener idea, porque hay que sacarle provecho a lo que decimos, uno, para tener idea de más o menos cómo está distribuido geográficamente los casos de VIH y SIDA en el Perú. Estos son datos del Perú, ya, datos de la Oficina General de Epidemiología. Fíjense que está conglomerado en Lima y Callao la mayoría, de lejos, ya, Lima y Callao, la gran mayoría. Y por ahí hay otros departamentos que también tienen cifras importantes y quizás si consideramos su territorio y su densidad poblacional también sean cifras importantes, ¿ya? Y también por lo mismo, puede ser que porque Lima tenga pues millones de habitantes, esta cifra sea así. Lo cierto es que la mayoría de casos están agrupados aquí, en Lima y Callao. Y hay también algunos departamentos que no muestran cifras importantes, a pesar de que se sobreentiende que son sitios, digamos, de alta afluencia de personas que incluso hacen turismo sexual, ¿no? Esa es una de las situaciones. Hay mucha gente que viene del extranjero a hacer turismo sexual al Perú, aprovechándose de la gente pobre, aprovechándose de que, ¿no? De que también hay gente inescrupulosa que, digamos, se dedica a eso, ¿no? A explotar gente. Entonces, entender, todo el territorio nacional es zona de riesgo, pero hay que recordar que Lima y Callao es, digamos, el territorio que más alberga la mayor cantidad de casos de tanto de VIH como de SIDA. Entonces, en base a eso, ya, cuando hablamos nosotros de la prevalencia, esto es prevalencia, no es incidencia, es prevalencia lo que estamos mostrando acá. La prevalencia de la forma de cómo se ha infectado la gente que tiene VIH. Ya, como ven bien claro, dice por vía sexual la gran mayoría, 97%. O sea, de toditos los casos, desde inicios de la epidemia hasta la fecha, si ustedes juntan todos los casos, la gran mayoría, el 97%, es, digamos, son personas que lo han adquirido por vía sexual. ¿Ya? Por vía sexual. Sin embargo, hay un porcentaje importante de prevalencia por vía vertical, ¿no? O sea, de madre a hijo. Ojo, esto es prevalencia. Están tomando los casos antiguos también. Quizá incluso los primeros casos que se reportaron a inicios de la epidemia, había mujeres, que teniendo el VIH, obviamente no sabían y han gestado y no han tomado ninguna medida al respecto y al final ha habido niños que han nacido con VIH a inicios de la epidemia en un número considerable. Entonces, como eso no desaparece en tasas de prevalencia, saben que en prevalencia se considera los antiguos y los casos nuevos también, entonces esta cifra más o menos es relativamente alta. Cuando decimos 2% es una cifra más o menos alta. ¿Ya? Si les preguntaran incidencia, o sea, quiere decir hoy en día cuál es la cifra de transmisión vertical, en realidad es mucho menos del 1%.
¿ya? Podríamos, seguimos redondear, decir menos del 1%, ¿ya? Probablemente sea mucho menos todavía. Es anecdótico ver casos de niños que hayan nacido con VIH de mamás controladas en un hospital. Prácticamente no hay casos de ese tipo. Los niños que nacen con VIH son de mamás que no han querido atenderse sabiendo que tenían VIH o no sabían que tienen VIH y han gestado y no han recibido una atención oportuna, pero con tratamiento antirretroviral, terminando el embarazo por cesárea, dando antirretrovirales al niño la primera semana y suspendiendo la lactancia materna, prácticamente esa cifra desaparece. ¿Ya? Entonces, en tasas de prevalencia, en porcentajes de prevalencia, o sea, de todos los casos habidos y los que existen hasta hoy en día, ese porcentaje todavía es importante con un 2%. Pero actualmente esa cifra es mucho menos. Eso es lo que se debe tener en cuenta. Bueno, y por vía parenteral también obedece a los inicios de la epidemia, ¿no? Al inicio de la epidemia es de entender que el tamizaje en laboratorio no era el tamizaje que tenemos hoy en día. Entonces, personas que recibían transfusiones de sangre porque su salud así lo ameritaba, por ejemplo, hemofílicos, ¿no? Que necesitan el factor 8 de forma permanente, ante la carencia de tamizaje probablemente había la posibilidad de transmitir. Entonces, cuando hablamos de prevalencia también ese 1% no significa que hoy en día el riesgo sea 1%, no lo es. Ya es muchísimo menos, es casi teórico de riesgo con todo lo que se hace en el laboratorio. Pero esos son datos de prevalencia. Y entonces hay que ver bien lo que nos están preguntando. Si nos dicen la incidencia es menos del 1% de transmisión vertical, pero en cifras absolutas, o sea, sumando todo, lo que desde el inicio de la epidemia hasta lo que hoy en día tenemos en cifras, obviamente hay un 2% importante todavía, ¿ya? Más que todo a predominio de los casos de inicios de la epidemia, eso es importante. Entonces, otra cosa importante, y entenderán que si aumentan los casos de VIH en el sexo femenino, hay más posibilidad de transmitir a los recién nacidos, ¿no es cierto? Una eterna pregunta que los pacientes interrogan es, te dicen, si el varón, digamos, tiene VIH, ¿puede transmitir al hijo? La respuesta es categórica. En ninguna transmisión vertical el varón transmite. La mamá tiene que infectarse primero. Y la mamá es la que tiene que transmitir por vía placentaria, ¿no? Por vía transplacentaria. No es el varón. El varón puede estar infectado. Pero para pasarle al niño, primero debe de infectar a la mamá. Entonces la que nos preocupa es la mamá. ¿Ya? La que nos preocupa es la mamá. Entonces, esta relación también es importante. Miren cómo antes la relación era casi 11-1, 10-1, 11-1, o sea, por cada 11 varones había una mujer, o incluso más todavía. Pero con el correr de los años, como están viendo, desde inicios de la epidemia, más o menos hasta cifras actuales, ha ido disminuyendo esta relación. Hoy en día decimos que es casi 2,5-1, o sea, se ha casi nivelado. ¿Ya? Y no es que los varones se contagien menos, sino que cada vez hay más mujeres contagiadas. ¿Ya? Hay una pregunta interesante, no sé si está entre las que se ha planteado hoy día, pero sí es una pregunta de examen, que les dice cuál es la población más vulnerable al VIH en el Perú. ¿Ya? Y la población más vulnerable son las gestantes, por una sencilla razón. Ustedes saben, si hablamos de vulnerabilidad, se refiere a personas que estén desprotegidas, ¿no es cierto? A eso hacemos, a esa acepción llegamos de vulnerabilidad. Si decimos población vulnerable, será pues personas que, digamos, que carezcan de protección, ¿no? Personas que carezcan de protección. Entonces, es de entender, si una mujer quiere embarazarse, no se va a proteger, sino cómo se va a embarazar. Ahí se hace vulnerable, porque obviamente tiene actividad sexual con el objeto de gestar, y en ese momento se hace vulnerable a la infección por VIH. ¿Ya? Por eso es que si les preguntaran cuál es la población más vulnerable a la infección por VIH o a infectarse por VIH, es la población de gestantes. Por eso que incluso para definir qué tipo de epidemia tenemos, uno de los parámetros es ver la prevalencia del VIH en gestantes, justo para ver cómo es la prevalencia en personas que no se han cuidado. ¿Ya? Entonces nos da una cifra más o menos aproximada de riesgo. Ya vamos a ir viendo luego. Entonces, más o menos la cosa está así. ¿Ya? Más o menos la cosa está así. Y miren, aquí por ejemplo está esta pregunta con la idea
con la idea de que, digamos, nosotros evaluemos más o menos lo que hemos comentado. Son datos epidemiológicos asociados también a lo que es transmisión vertical. Nos dice los cambios en la epidemiología local, ¿ya? Los cambios en la epidemiología local para el VIH en el Perú muestran disminución progresiva en la relación masculino-femenino debido a esa disminución progresiva, y voy a retornar a la lámina, se refiere a esto. Esa es la relación varón-mujer que había antes, ¿ya? Y esta es la relación que ha ido disminuyendo. Hay una disminución progresiva de la relación. O sea, antes había muchos varones y pocas mujeres y ahora hay casi con la tendencia a emparejarse. A eso se refiere, ¿ya? Si dice los cambios en la epidemiología local para el VIH en el Perú, está bien claro lo que nos está mencionando. Dice, muestra disminución progresiva de la relación masculino-femenino debido a... O sea, ¿por qué se da ese fenómeno de antes muchos varones y pocas mujeres y ahora como que se están queriendo, digamos, nivelar, ¿no? a ese tipo de cifras? Nosotros podríamos asumir cuál de estas alternativas vendría a ser la que es correcta, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, la primera, disminución de varones infectados. O sea, esa relación es porque cada vez los varones se infectan menos. No es así. La otra dice, disminución de mujeres infectadas. Si las mujeres disminuyeran en cantidad, más bien la relación se agrandaría, ¿no? Entonces no es tampoco. Lo otro dice, aumento de varones infectados. Si los varones aumentaran en cifra, ¿ya? O sea, si habría cada vez más varones infectados de los que habitualmente hay, también la cifra aumentaría más, no habría una disminución de la cifra. Entonces, más o menos se pueden dar cuenta a lo que se refiere, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la alternativa? Que hay un aumento más bien de mujeres infectadas, ¿ya? Hay un aumento de mujeres infectadas. ¿Y esto qué cosa creen, a qué cosa creen que se refiere? Aumento de la población puente. ¿Qué creen que puede ser? ¿Saben lo que es la población puente? La población puente son parte de la población que tiene actividad sexual con las poblaciones de riesgo y también con la población general. ¿Ya? O sea, voy a más o menos, para que esto se quede bien grabado, ponerles algunos ejemplos. Vamos a hablar de un varón que tiene familia, digamos, o sea, tiene pareja estable, no necesariamente su esposa, puede ser su conviviente, o sea, tiene pareja estable, tiene hijos, etc. Tiene actividad sexual con su pareja estable. Sin embargo, también tiene actividad sexual, por decir, con varones homosexuales. Entonces, está con el grupo de riesgo, se puede infectar y puede infectar a la población general. Esa es la población puente. ¿Ya? Esa es la población puente. Entonces, la población puente es una población que hace doble vida, digamos, ¿no? O sea, está en la población general por un momento y está en la población de riesgo en otro momento. La población general, bueno, es población general, pues que no están agrupadas en ese grupo de alto riesgo. Y en ese grupo de alto riesgo, ¿qué tipo de población está? Es importante que lo sepan. Uno es trabajadoras sexuales, por ejemplo. Por su actividad que desempeñan, obviamente tiene más riesgo. Otras son las personas privadas de la libertad, ¿ya? O sea, personas encarceladas. Otros son los drogadictos, por ejemplo. Es otro grupo de riesgo. Los alcohólicos crónicos, ¿ya? O sea, personas que, digamos, su rutina de vida es embriagarse apenas tengan la oportunidad. Son personas que entran en un tipo de actividad de riesgo, obviamente. ¿Ya? Entonces, así está catalogado, está las personas que tienen alta prevalencia de ITS, ¿no? Ese es el grupo de riesgo. Entonces, personas que tengan actividad sexual con ambos grupos, o sea, con ese grupo de riesgo y a la vez también con el grupo de la población general, se le llama población puente, ¿ya? Y está descrito así en los datos epidemiológicos que tenemos en nuestro medio, a eso se le llama población puente. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto que es la alternativa D aquí, no hay nada que discutir, pero hay que ir grabando esos pequeños conceptos que estamos dando. Aquí, justamente lo que les decía, dice, en el Perú la prevalencia de VIH en la población general, esta es la cifra de prevalencia en la población general, 0,2 a 0,5%, más o menos 2 de cada 1000 o 5 de cada 1000 personas en la población general está infectado con VIH, ¿ya? Como dato de prevalencia.
Dice, y la prevalencia de la transmisión vertical de esta infección, o sea, está hablando, es como si les preguntaran desde acá, ¿cuál es la prevalencia de la transmisión vertical en el Perú? ¿Cuánto era? ¿Menos de 1 o menos de 2? Porque yo sé que está por ahí la pregunta. Así es, porque dice prevalencia, está considerando todo, y la cifra sumando todo, de todos los años, es más o menos del 2%. Pero si les dijeran la incidencia actual, o sea, es bajo, ¿ya? Es mucho más bajo. Porque actualmente es muy poco probable, si tú manejas bien a una gestante con VIH, que el niño salga infectado. Extremadamente poco probable. Y ese buen manejo implica dar tratamiento antirretroviral desde la semana 14, implica terminar el parto en cesárea antes de que inicie trabajo de parto, porque cuando ya inició trabajo de parto obviamente hay transfusión materno-fetal por las contracciones, implica suspender la lactancia materna, suprimir la lactancia materna farmacológicamente, o sea, dar cabergolina en este caso, para secar las mamas, si queremos darle un nombre criollo, o sea, para que no haya la posibilidad que le dé lactancia materna, y dar antirretrovirales al niño, que puede ser, dependiendo del escenario, por una semana o por 4 semanas. ¿Ya? Con todo eso, es muy poco probable que nazca el niño infectado. ¿Ya? No se ve casos de niños infectados hoy en día de las personas que se manejan de esa forma. ¿Ya? Por un lado eso. Sin embargo, todavía hay personas que tienen gestaciones sin ningún control prenatal, partos domiciliarios. Estamos hablando de acá de Lima, no estoy hablando del interior del país. ¿Ya? Y en ese tipo de grupo poblacional es donde se puede encontrar todavía casos de transmisión vertical, obviamente. ¿Ya? O peor aún, mujeres que sabiendo que tienen el VIH, ¿ya? Y que están tomando tratamiento antirretroviral incluso, se embarazan y por situaciones, bueno, que son cosas que solamente les interesa a ellas mismas, dejan de asistir a sus controles, continúan con su embarazo y después como que no estarían tomando nada. ¿Ya? Entonces en ese tipo de situaciones podría haber riesgo de transmisión. Ahora, ¿cuánto es la tasa de transmisión sin hacer absolutamente nada? O sea, me refiero, mujer con VIH, que se embaraza, que termina su parto por vía vaginal, domiciliario, o sea, no hace absolutamente nada por evitar la posibilidad de contagio. ¿Cuánto es la tasa de transmisión? Es 25 a 30%, no es más. Ya no es tampoco que todos van a necesariamente nacer infectados. Pero 25 a 30 a la vez es demasiado, ¿no es cierto? O sea, es un porcentaje demasiado elevado. Fíjense que si eso baja menos del 1%, obviamente es exitoso el manejo que se hace. ¿Ya? Entonces no es necesario irse a Europa o a Norteamérica para que esto pueda darse. Eso, cualquier médico en el Perú está en condiciones de poder manejar un caso de prevención de transmisión vertical del VIH. Obviamente teniendo al alcance los insumos que vendrían a ser los antirretrovirales y terminando el parto por cesárea. No es nada, digamos, complicado. ¿Ya? Están incluso normado, hay una norma técnica que nos ayuda a esto. Entonces aquí, por decir prevalencia, era la D, ¿no es cierto? Si nos dijeran incidencia es mucho menos. Entonces, cuando nosotros hablamos de transmisión vertical del VIH, o sea, para que la mamá pueda infectar al niño, se requiere ya estar en uno de estos escenarios. O el niño se infecta durante el embarazo, no es lo más común, ¿ya? Pero es una posibilidad también que se infecte durante el embarazo. Otra posibilidad, y eso sí es lo más común, es que se infecte durante el parto mismo, ¿ya? En el momento del parto, ahí es donde más se pueden infectar. Y otra posibilidad es que se infecten después del parto durante la lactancia materna. ¿Ya? Cualquiera de esas situaciones podría condicionar que el niño nazca infectado con VIH. Entonces, la lógica nos dice, si yo quiero evitar uno por uno, ¿qué cosa voy a hacer? Si no quiero que intraútero se infecte, le doy tratamiento antirretroviral a la mamá. Con eso soluciono esta primera opción. Para que no haya ese parto vaginal que puede producir infección y es digamos, el aspecto más riesgoso, ¿qué haría? Termino el embarazo por cesárea. Pero
antes del inicio de trabajo de parto, cuando no ha habido contracciones, cuando no ha habido transfusión materno-fetal. Se dice más o menos 38 semanas. Si van a pensar que van a llegar a las 40 sin trabajo de parto, puede haber un peligro ahí. 38 semanas asegurando que está a término y hay que terminar en cesárea. Y el otro es durante la lactancia materna. ¿Qué se debe hacer entonces? Suprimir la lactancia materna. Ojo que suprimir no significa, señora, no le dé lactancia materna porque la señora le va a dar. Tampoco es suficiente darle lactancia artificial gratuita porque lo va a vender y le va a seguir dando de lactar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que suprimir farmacológicamente la producción de leche materna y darle a cambio, y eso hace el Estado, les da a las puérperas lactancia artificial, les otorga gratuitamente hasta los 6 meses. ¿Ya? Entonces, no hay de qué, como no tienen recursos, o sea, ¿de dónde van a obtener? Sí les dan. ¿Ya? Entonces, es un manejo más o menos estandarizado a lo que mundialmente se hace. ¿Por qué? Porque no es difícil. ¿Ya? No requiere de situaciones sofisticadas, simplemente de normas y cumplirlas bien. Y tiene mucho éxito. De verdad da mucho gusto cuando uno maneja ese tipo de pacientes y hay mujeres infectadas, jóvenes, muchas de ellas con muchas metas en la vida todavía, algunas ya profesionales, otras universitarias, por ejemplo, y obvio quieren ser mamás. Porque saben que la expectativa de vida, eso saben, ¿no es cierto? La expectativa de vida de un paciente con VIH bien manejado es igual al de la población general. Es exactamente igual. O sea, no es que cuánto tiempo voy a vivir con el VIH, no, es exactamente igual. Y entonces, como es exactamente igual, y trabajan y producen y todo lo demás, también quieren tener familia. Pero hay que manejarlo de esta forma, ¿no? Es un gran avance. Es una forma de reinsertar también a las personas a sus labores cotidianas, ¿no? Incluido el derecho a tener familia. Bien, entonces, habíamos dicho que hay una posibilidad de transmisión intrauterina, ¿ya? O sea, durante la gestación misma, a eso se le llama transmisión intrauterina. Fíjense, el porcentaje no es muy alto, 10 al 15% de los casos de transmisión vertical se han dado en esta fase. En el trabajo, en el mismo momento del parto llega a 75%, para que tengan más o menos una idea. O sea, no es, digamos, una causa muy común, no es una etapa donde, digamos, se transmita con tanta facilidad, ¿ya? Pero sí se puede dar. 10 al 15% de los casos se puede dar en esta etapa. Hay factores de riesgo que pueden agravar esta situación. Y en todos los factores de riesgo se van a fijar que es alta carga viral en sangre materna. Entonces, la gestante que tenga alta carga viral, y alta carga viral nos referimos a más de 100.000 copios. Ya, acuérdense de eso, más de 100.000 copias. Como punto de corte. Más de 100.000 copias por mililitro significa alta carga viral. Una mujer que toma tratamiento antirretroviral de forma sostenida, ¿en cuánto tiene su carga viral? Bueno, hay un punto de corte ahora que es menos de 50 copias, que ya es bastante bajo, pero muchos tienen cero, o sea, no tienen carga viral, cero, cero así, no se detecta en absoluto. Entonces, en esa situación, este principal factor de riesgo que es alta carga viral, tomando el tratamiento antirretroviral, se soluciona. Entonces, eso depende de la gestante, hay que inducirla bien a que cumpla con el tratamiento. Otro es el bajo nivel de CD4 que, como entenderán, está en relación. O sea, si yo tengo alta carga viral, obviamente mi CD4 va a estar bajo, porque a más cantidad de virus va a haber más posibilidades de destruir células CD4 también. Y a lo revés también, si suprimo la carga viral, el CD4 va a empezar a subir. Esto es importante. Hay carencias nutricionales que se han asociado y está demostrado que favorecen la infección intraútero, ¿no? En el caso de VIH. Uno es la anemia ferropénica. Y ustedes saben que casi por regla, toda mujer gestante va a tener algo de anemia ferropénica. Es una de las situaciones que hay que manejar bien. Hay que darles tratamiento suplementario con hierro. Hay que evitar de que hagan anemia, porque el hecho de tener anemia va a favorecer, va a condicionar de que incremente el riesgo de transmisión. La vitaminosis A es la única avitaminosis que ha demostrado que está implicada como factor de riesgo en la transmisión vertical del VIH. No hay otra, solamente es la vitaminosis A. ¿Y por qué? Porque, como saben, esto tiene que ver con la formación de epitelios.
la vitamina A. Y donde hay destrucción de epitelios, ya hemos visto, hay células inflamatorias, y donde hay células inflamatorias están los CD4 y que son el blanco para el VIH. Por algo parecido, el zinc lo mismo y el selenio. Ya hay que acordarse que son las únicas, la vitamina A, o sea, la carencia de vitamina A es la única vitaminosis que tiene que ver directamente. Acordarse del zinc, del selenio y la anemia ferropénica. ¿Ya? Pero de todo esto, el principal factor de riesgo es alta carga viral. Entonces, por lo menos dando tratamiento antirretroviral a la mamá desde la semana 14 para adelante, este principal factor de riesgo lo suprimimos. No es que lo disminuimos, lo suprimimos. Ya, porque donde no hay carga viral, no hay riesgo. Al menos por ese factor. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? O sea, ¿de qué manera digamos, se va a dar este factor de riesgo? Lo primero que sucede es que el VIH de la mamá, o sea, el virus que tiene la mamá, va a infectar primeramente la placenta. ¿Ya? Infectando la placenta, recién se puede dar la transfusión materno-fetal. ¿Ya? Que como saben, durante la gestación, la transfusión materno-fetal es escasa, es nula casi. Pero ¿dónde es más la transfusión materno-fetal? En el momento del trabajo de parto, por las contracciones, ¿no? Entonces son los dos mecanismos. Primero se infecta la placenta cuando es a nivel intraútero y luego se puede producir la transfusión materno-fetal. Aquí, miren, esto no es un trabajo de investigación de ahora último ni nada, es una cifra que está mostrando. Aquí están digamos, la referencia viene todavía de 1999, o sea, es algo que se ha descrito hace mucho tiempo y en base a eso es que se ha trabajado. Habíamos dicho más de 100.000 se considera carga viral alta. Aquí está más o menos ese punto de corte. Fíjense, la tasa de transmisión es alta. Pero según va bajando la carga viral, va disminuyendo la tasa de transmisión. Fíjense aquí, con menos de 6.000 copias ya está en 5% más o menos. Y ahora con lo que manejamos y ponemos prácticamente en cero la carga viral, también la tasa de transmisión baja aún más. ¿Ya? Entonces la carga viral tiene una relación directa con el riesgo de transmitir. A más carga viral, más riesgo de transmisión. Y eso es por la vía sexual lo mismo. Una persona con infección VIH que tiene alta carga viral y que mantiene relaciones sexuales sin protección tiene más chances de contagiar, más chances de infectar. ¿Ya? La carga viral es importante. Por eso es que el tratamiento antirretroviral sirve para prevenir también. ¿Ya? Pero habíamos dicho que no solamente era intraútero, se podía dar también intraparto. ¿Ya? Y esto es lo que más nos preocupa, el intraparto. Fíjense que puede llegar al 75% de todos los casos de transmisión vertical, ¿no? Intraparto. Hay factores de riesgo. Y fíjense qué cosa encabeza la lista de factores de riesgo. Otra vez, alta carga viral en sangre materna y obviamente en secreciones también. Ya, entonces, con carga viral suprimida, este factor de riesgo es menor. El principal factor de riesgo desaparece con el tratamiento antirretroviral. Tanto así, miren, tanto así, que se ha visto que no una, sino muchas gestantes que por motivos X no llegan a terminar su embarazo en cesárea, tampoco transmiten el VIH. No significa que hay que dejarlo así. O sea, de todas maneras está indicada la cesárea. Pero por lo menos, si la carga viral está suprimida, aun cuando terminase en parto vaginal, el riesgo no es alto como cuando tienen carga viral alta. ¿Ya? O sea, hasta en eso se puede dar. Además, acuérdense que la tasa de transmisión sin hacer absolutamente nada no es 100%, es 25 a 30. Ese es un principal punto de quiebre cuando nosotros conversamos con los especialistas en ginecología. Te dicen, pero yo le he dado chance vaginal a una paciente y no le ha pasado nada. Pero lógico, pues si es más o menos 25 a 30% nada más la tasa de transmisión. O sea, es como jugar con la ruleta rusa. Bueno, no le habrá dado, no se habrá infectado, pero no significa que voy a seguir probando hasta que alguien se infecte. Tú eliminas ese riesgo haciendo cesárea. Por ese motivo, está indicado sí o sí tiene que ser cesárea. ¿Ya? Tiene que ser. Que alguien me diga, yo conozco varios casos que han nacido por parto vaginal y no se han infectado, yo les diría, eso es posible hasta sin ningún tipo de manejo. Pero el riesgo está ahí. Entonces, cuando hay riesgo y se puede suprimir, hay que tratar de suprimir el riesgo. ¿Ya?
Entonces, como entenderán, miren, los otros factores es propio de lo que sucede en el momento del parto. Intercambio de sangre materno-fetal en el trabajo de parto. Es lógico. Contracciones, ahí, transfusión materno-fetal. Contacto del niño con secreciones y sangre materna, obvio, ¿no? Obvio. Cuando tienen un parto que han visto, en todo parto vaginal hay esa posibilidad, ¿no? Rotura prematura o prolongada de membrana, eso también es importante. ¿Por qué? Donde hay rotura prematura de membranas hay inflamación, puede pasar a infección, corioamnionitis, y donde hay ese tipo de factor hay inflamación, y donde hay inflamación hay células blanco del VIH. El parto pretérmino también está asociado, por la situación de que el sistema inmune del niño es más precario todavía, ¿ya? Entonces es más propenso a infectarse. Esto para todo tipo de transmisión vertical. Las infecciones genitales, ¿ya? O sea, estamos hablando de las ITS o las corioamnionitis por el mismo motivo que hemos comentado, por la inflamación, por el tejido inflamatorio y células inflamatorias, hace que sea más efectiva la transmisión. Y las intervenciones invasivas también, ¿ya? O sea, hay que tener cuidado, el forceps, todo lo que conocemos. Por eso mejor es hacer cesárea, y evitas todo eso. Antes del inicio de trabajo de parto, ¿ya? Antes del inicio de trabajo de parto. El primer gemelar también, ¿ya? El primer gemelar tiene más riesgo que el segundo. O sea, en resumen, cómo manejar al recién nacido, ¿qué de diferente respecto al manejo estándar de recién nacido? Sí lo vamos a mencionar, pero les adelanto. Por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer es bañar al recién nacido, para evitar que tenga por ahí algo de contacto con secreciones. Es una de las pocas indicaciones, digamos, donde está permitido bañar al recién nacido. Normalmente eso ya no se hace, se hace el secado, ¿no? Antes se bañaba, por si acaso. Pregunten a los colegas que han tenido la suerte de ver antes, se bañaba. No se baña ahora. Pero en el caso del VIH sí, por ejemplo, es una de las cosas. Otra es no ordeñar el cordón umbilical. O sea, hay unas cosas más, se les va a detallar en las próximas láminas por ahí. Y si falta algo, lo completamos. Pero sí hay algunas características pues que no son tan exactas como en el manejo estándar, ¿no?, de recién nacido. Está bien. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? En el caso de la intraútero, ¿qué cosa era? Era infección de la placenta primero y luego transfusión materno-fetal. Acá los mecanismos, como entenderán, como es ya intraparto, con las contracciones y todo lo que conocen, transfusión materno-fetal, ¿no? Puede haber infección ascendente si hay rotura prematura de membranas, ¿ya? Y obviamente por infección ascendente misma se infectará primero el canal vaginal, ¿ya? Es obvio que todo eso se puede evitar con cesárea, claramente. Hacen cesárea antes del inicio del trabajo de parto, no va a haber transfusión materno-fetal, evitan la posibilidad de rotura prematura de membranas. Así esté infectado el canal vaginal, como no va a pasar por ahí el niño, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Entonces, transmisión intraparto es el que otorga más riesgo.